La noche se tragaba las luces de la ciudad cuando llegamos al hospital. Cada segundo era un golpe, un alfiler que me pinchaba el alma. El aliento de mi hijo, Yamal, era un hilo frágil, su fiebre, una llama ardiente que no conseguía apagar. En mis brazos pesaba como una pluma, pero mi corazón lo sentía como un ancla de plomo. La recepción, fría. Impersonales luces fluorescentes. Una mujer rubia, de unos 50 años, con un moño apretado, y gafas de montura fina, levantó la vista de su pantalla. No había calor en su mirada, solo un escaneo rápido. De mis zapatillas gastadas al gorro deslucido de Yamal. Una evaluación silenciosa, un veredicto. Sí, dijo con un tono que no invitaba a la confianza. Mi voz, temblorosa por la angustia y el cansancio, apenas salió. Mi hijo está muy mal. Tiene una fiebre altísima. Necesita un médico, por favor. Señalé a Yamal, cuya piel oscura brillaba con sudor, sus ojos apenas abiertos. La mujer suspiró, un sonido que era una clara muestra de molestia. Tenemos mucho trabajo. ¿Tiene cita? ¿Tarjeta de seguro? Su dedo tecleó en el aire, como si buscara algo invisible. No, no tengo cita. Es una emergencia. Y sí, tengo seguro. Uno muy bueno. Sentí una punzada de indignación. ¿Acaso mi aspecto, mi color de piel, determinaban si mi hijo merecía atención inmediata? La urgencia en mi voz no parecía traspasar el mostrador. Ella me miró por encima de sus gafas. Señora, todos dicen que es una emergencia. Hay gente esperando desde hace horas. Llene este formulario. Espere su turno. Deslizó una tabla con un papel blanco y un bolígrafo. Su mano no me tocó, pero su desprecio, sí. Yamal gimió. Se encogió un poco en mis brazos. Sentí su calor inhumano contra mi pecho. El pánico se apoderaba de mí. No podía esperar. Cada minuto era vital. Había visto a mi abuela, una mujer fuerte, desvanecerse en el mismo tipo de silla de espera, ignorada. Esa imagen se clavó en mi mente. Por favor, rogué, mi voz ahora más firme, pero cargada de dolor. No podemos esperar. Mire a mi hijo. Es una emergencia real. Necesita que lo vea un médico ahora mismo. Él no respira bien. La recepcionista ladeó la cabeza. Una sonrisa casi imperceptible, fría, se dibujó en sus labios. Lo siento, señora. Las normas son las normas. Si cree que es tan grave, debería haber ido a urgencias. Aquí es la clínica general. Estamos en urgencias. Esto es el hospital. Mi voz se alzó un poco. Mis ojos ardían. La frustración era un incendio en mi garganta. Esto es la recepción de la clínica. Las urgencias están un piso más abajo y están desbordadas. Como todos los hospitales, señora. Tenemos un protocolo. Si no tiene tarjeta de seguro en regla o una derivación, tengo mi seguro. Le he dicho que lo tengo. Saqué mi cartera, dispuesta a buscarla. Pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Ella levantó una mano, deteniéndome. No hace falta que lo enseñe. Aún. Primero el formulario. Y luego espere su turno. Hay al menos 10 personas antes que usted. Su tono era final. Inapelable. Una pared de hielo. Miré alrededor. Las pocas personas en la sala de espera evitaban mi mirada. No querían involucrarse. Me sentía sola, humillada, con mi hijo agonizante en mis brazos. El tiempo se estiraba. Se volvía elástico y cruel. Los recuerdos de otras veces, otros lugares, donde mi color de piel fue una barrera invisible, asaltaron mi mente. Siempre la misma historia. La misma batalla por la dignidad. Un nudo de impotencia se apretó en mi pecho. Pero la impotencia se transformó rápidamente en algo más oscuro, más frío. Una determinación de acero. No podía permitir que la vida de mi hijo se perdiera por la arrogancia de una mujer. No. Yo tenía las herramientas para destruir esa arrogancia. La voz de mi hijo fue un quejido débil.
mami, sed. Eso fue todo. El límite. El último grano de arena. El mundo se detuvo. Mi mente se aclaró con una frialdad gélida. Lentamente, con cada movimiento calculado, bajé a Gamal a un banco acolchado junto a mí, arropándolo con mi chaqueta. Su cabecita se apoyó en mi hombro mientras yo buscaba algo más que una tarjeta de seguro. Mis dedos encontraron el borde de una tarjeta diferente, más gruesa, con un sello dorado en relieve. Mi mano la sostuvo con una firmeza que no sentí en mi voz. Levanté la mirada hacia la recepcionista. Su ceño estaba fruncido. Estaba a punto de repetir sus instrucciones. Escuche con atención, dije, y mi voz era ahora un susurro peligroso, cada sílaba cincelada con la furia acumulada de una vida de injusticias. Mi hijo necesita ver a un médico ahora mismo, y usted, señora, va a asegurarse de que eso suceda. La recepcionista se rió, un sonido seco y desagradable. Ya le he dicho, las normas... La interrumpí. No elevé la voz, pero cada palabra resonó con autoridad. Mis ojos nunca abandonaron los suyos. Eran el espejo de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Las normas, repetí, extendiendo la tarjeta sobre el mostrador, girándola lentamente para que pudiera ver el sello y el título. Son las que yo ayudo a redactar. El nombre de la institución, mi cargo, impresos en tinta negra y oro. El color se drenó del rostro de la recepcionista. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con un terror creciente. Fue como si un trueno invisible hubiera caído en la sala. La mujer tartamudeó, intentó hablar, pero no salía nada. La pequeña sonrisa que antes había lucido se desdibujó en una mueca de pánico. El silencio se hizo pesado. Mi mirada, ahora fría como el hielo, era una promesa. Ahora, dije, mi voz aún baja, necesito que mi hijo sea atendido, inmediatamente. El aire en la recepción era denso, pesado. Mi hijo Mateo, en mis brazos, se aferraba a mí. Su respiración era superficial, un suspiro apenas audible que me partía el alma. La mujer detrás del mostrador, con su uniforme impecable y su mirada fría, seguía hablando, pero sus palabras eran solo ruido. Señora, le repito, si no tiene una cita o una referencia válida, tendrá que esperar. Hay otros pacientes. Su tono era gélido, como si Mateo no fuera más que un número, una molestia en su perfecta rutina. Mis ojos ardían, no por las lágrimas, sino por la injusticia. ¿No veía a mi hijo? ¿No escuchaba su tos ahogada? Intenté hablar de nuevo. Mi voz, apenas un susurro al principio, se hizo más firme. Mi hijo tiene fiebre alta. Ha estado vomitando. Necesita ver a un médico ahora. Ella ni siquiera me miró a los ojos. Desvió la vista, como si mi presencia fuera desagradable. El sistema es el sistema. Nadie puede saltarse los pasos. El sistema que ella defendía era el mismo que nos estaba negando ayuda. Me pregunté cuántas veces había escuchado esa frase, cuántas veces, en diferentes lugares, había sido la excusa perfecta para la indiferencia. Mateo gimió. Era un sonido pequeño, pero para mí era un grito desesperado. Mi corazón dio un vuelco. Apreté a mi pequeño contra mí. Su frente estaba hirviendo. La mujer alzó una ceja. Señora, si va a hacer un escándalo, tendré que llamar a seguridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un escándalo? ¿Pedir atención médica para mi hijo enfermo era un escándalo? La humillación se mezcló con el miedo. Pero el miedo más grande era por Mateo. Recordé la mirada de mi madre cuando, de niña, nos negaron una mesa en un restaurante por nuestro color de piel. La misma mirada de impotencia, de rabia contenida. Esa noche, mi madre lloró en silencio. Yo prometí que nunca, jamás, me sentiría así. Y aquí estaba, con mi hijo en brazos, en un hospital, rogando.
El mismo patrón, solo que ahora mi hijo era la víctima directa. No podía permitirlo. No, otra vez. La mujer ya había levantado el teléfono. Seguridad. Tengo una situación en recepción. Una señora se niega a... No la dejé terminar. Un interruptor se activó dentro de mí. Una frialdad diferente, más dura, se apoderó de mí. La voz que salió de mi boca no era la de la madre suplicante. Era la voz de otra persona. Una voz que rara vez usaba fuera de ciertas salas de reuniones. «Cuelgue ese teléfono ahora mismo», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Cada palabra, un golpe de martillo. Ella me miró por primera vez, sorprendida por el cambio en mi tono. Pero era una sorpresa mezclada con desdén. «¿Perdón? ¿Quién se cree que es usted para darme órdenes?» Mis ojos se posaron en la placa de identificación que colgaba de su cuello. Laura. Un nombre tan común, pero con una actitud tan cruel. «No es quien me creo ser, señorita Laura», respondí, mi voz cada vez más baja, más controlada. «Es quien soy. Y lo que soy en este momento es una madre que está viendo a su hijo sufrir, mientras usted y su sistema se lo niegan». Ella se rió, una risa corta, despectiva. «Pues tendrá que esperar como todos los demás. No hay privilegios aquí». Mi labio superior tembló, pero lo controlé. Privilegios. Qué irónico. Toda mi vida había luchado contra la falta de ellos. Y ahora tenía los medios para exigirlos, si no para mí, sí para mi hijo. «¿No hay privilegios?», repetí, dejando que la ironía empapara mis palabras. «Veremos eso». Mi mano se dirigió a mi bolso, buscando la cartera. Sabía que tenía que sacarla. Sabía lo que eso significaba. Significaba cruzar una línea, usar mi posición para un fin personal. Pero en ese momento, mi hijo era lo único que importaba. Mi hijo era el fin. El documento, con su holograma de seguridad y mi foto, se sentía pesado en mis dedos. Una tarjeta de plástico que tenía el poder de cambiar destinos, de abrir puertas cerradas con candados de prejuicio. Levanté la vista. La recepcionista me observaba con una expresión de impaciencia, de aburrimiento, como si ya hubiera ganado. Estaba a punto de ver lo equivocada que estaba. El juego acababa de empezar. No pediría más. No suplicaría. Ahora exigiría. Mi mano ya sostenía la tarjeta. La sentía fría y firme. El color de la piel, la ropa modesta, nada de eso importaba ahora. Solo el logo, el cargo, la autoridad. Me detuve un instante, mirando a Mateo, cuya pequeña mano se aferraba a mi camisa. Su futuro, su bienestar, dependían de este momento. Y de esta tarjeta. La mirada desafiante de Laura se encontró con la mía. La ignorancia de su privilegio, el de ser blanca y estar en una posición de poder, aunque mínima, era palpable. Pero no por mucho tiempo. Mi mano estaba lista. Mi voz, una vez más, resonó, aunque esta vez fue con una certeza inquebrantable. «Permítame mostrarle algo», dije. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. La batalla de voluntades acababa de tomar un giro. La mujer en la recepción me miró de nuevo. Su ceño estaba fruncido, su boca una línea fina. Parecía molesta por mi insistencia, por mi presencia misma. Como si mi hijo enfermo fuera una interrupción en su día, no una emergencia. «Señora, ya le dije, la sala de espera está llena. Si no tiene una cita o una referencia de emergencia, no puedo pasarla. Y su seguro no está en nuestro sistema ahora mismo». Mi voz tembló un poco, pero intenté mantenerla firme. «Mi hijo necesita atención. Está ardiendo en fiebre. Mírelo». Le señalé a Liam. Su pequeña frente estaba perlada de sudor, sus ojos apenas abiertos. Un escalofrío me recorrió al ver su labio inferior temblar levemente. Estaba asustado, y yo también. La mujer, Laura, su nombre ponía en su placa. Ni siquiera se dignó a mirar a Liam directamente.
Sus ojos se fijaron en algún punto detrás de mí, como si ya estuviera buscando al siguiente paciente o a alguien menos problemático. Tenemos un protocolo, señora. Todos deben esperar su turno. No puedo simplemente saltarme las reglas por usted. Esto no es una emergencia de vida o muerte, ¿verdad? Parece solo un resfriado fuerte. Esa frase. Parece solo un resfriado fuerte. El juicio en su tono. La falta de empatía. Era una puñalada. No sabía nada de mi hijo, de lo rápido que sus síntomas podían escalar. No sabía nada de mí. Mi mano instintivamente buscó la de Liam. Estaba hirviendo. Podía sentir el calor a través de su fina ropa. Su tos, antes ocasional, ahora era más constante, más profunda. Cada vez que tosía, su pequeño cuerpo se convulsionaba. No es un resfriado, insistí, con un nudo en la garganta. Ha estado así antes. Necesita que lo vea un médico. Su respiración... Dudé. No quería alarmarla, pero la verdad era que me preocupaba cada vez más su respiración. Un silbido leve, casi imperceptible, comenzaba a aparecer. Laura suspiró, un sonido ruidoso y exasperado. Mire, señora, no puedo hacer nada más. Si quiere, puede ir a la sala de urgencias, pero espere, porque la fila es larga. O puede ir a otro hospital. Otro hospital. En mi mente, eso significaba más tiempo, más burocracia, más preguntas, y cada minuto Liam empeoraba. Sentí cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, a nublar mi juicio. Siempre había intentado ser fuerte, enseñar a Liam con mi ejemplo la dignidad, la resistencia. Pero en ese momento, viendo a mi hijo sufrir y sintiendo la barrera invisible que esta mujer levantaba, sentía que me resquebrajaba. Recordé lo que mi abuela siempre decía. A veces, la injusticia no se combate con gritos, sino con la verdad que nadie espera. La mano de Laura se movió hacia el teléfono, como si fuera a llamarme seguridad si no me retiraba. Si va a seguir insistiendo, tendré que pedirle que se retire. Está alterando a los otros pacientes. Miré a mi alrededor. Había algunas miradas curiosas, otras indiferentes. Nadie intervenía. Nadie parecía dispuesto a desafiar a Laura, a ver más allá de la superficie, a ver a una madre desesperada con un niño enfermo. En ese instante, una pequeña voz en mi interior, la voz de mi instinto maternal, me gritó. Ya no se trataba de mi orgullo, de cómo me veían. Se trataba de Liam. Su vida, su salud, estaban en juego. No podía permitirme más. No podía dejar que su indiferencia, su prejuicio, pusiera en riesgo a mi hijo. Mis ojos se posaron en mi bolso. En el compartimento interior, oculto y protegido, estaba esa tarjeta. Esa pieza de plástico con mi nombre y mi cargo. Esa pieza que representaba años de esfuerzo, de lucha silenciosa por llegar a donde estoy. Nunca me gustó usarla para obtener privilegios. Siempre creí en el sistema, en los procesos. Pero este no era un privilegio que buscaba. Era justicia. Era atención médica básica para mi hijo. Sentí una oleada de calma extraña, una resolución fría. La decisión estaba tomada. No podía esperar más. Mis dedos se deslizaron hacia el cierre de mi bolso. El tiempo pareció ralentizarse. La tos de Liam se hizo más audible, el zumbido constante del hospital, el murmullo de las voces. Todo se desvaneció en el fondo. Solo éramos Liam, yo y la mujer detrás del mostrador, y la tarjeta que estaba a punto de sacar. El silencio en la sala de espera no era el de antes. No era el silencio frío e indiferente que me había envuelto minutos atrás. Era un silencio pesado, tenso, un silencio cargado de miedo. Mis palabras, pronunciadas con una calma que no sentía, habían caído como piedras. Quiero que se aseguren de que mi hijo sea atendido de inmediato. Y quiero una explicación detallada de por qué se nos negó la atención.
La recepcionista, la misma mujer que me había mirado con desdén, estaba pálida. Sus ojos, antes arrogantes, ahora esquivaban los míos. El doctor, el que me había despachado con un gesto, no se atrevía a levantar la vista. Ambos balbuceaban disculpas que se perdían en el aire, pero yo ya no escuchaba. Mi mirada estaba fija en la puerta por donde habían llevado a mi hijo, el pequeño Samuel. Mi corazón seguía latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. El alivio de saberlo seguro se mezclaba con una rabia fría. Recordé su tos, su fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba en mis brazos. Y ellos, con sus uniformes impolutos, con su juramento de salvar vidas, nos habían dejado a un lado. Como si no importáramos, como si no fuéramos dignos. Señora Rivera, por favor, permítanos rectificar esto, dijo la jefa de enfermeras, con una voz ahora suave, casi suplicante. Sus manos se movían nerviosamente. Hubo un malentendido terrible, un error de procedimiento. Un error, siempre un error. ¿Cuántos errores había presenciado en mi vida? ¿Cuántos malentendidos habían justificado la exclusión, la humillación, el trato desigual? Mi mente viajó a otras ocasiones. La tienda donde me siguieron de cerca. El restaurante donde nos dieron la peor mesa, escondida. La vez que me confundieron con la empleada de limpieza en una gala, a pesar de mi traje. Pequeñas puñaladas invisibles. Pero esta vez era mi hijo enfermo. Su bienestar había estado en juego por su ceguera, su prejuicio. Y eso era imperdonable. Me giré lentamente hacia la jefa de enfermeras. Mis ojos buscaban los suyos. Un malentendido, repetí, mi voz baja. Mi hijo estaba luchando por respirar. Yo les rogué. Les mostré su historial. ¿Y me dicen que fue un malentendido? La mujer bajó la mirada. Entendemos su frustración, señora Rivera, y lamentamos profundamente la angustia que esto le ha causado. Frustración. Esa palabra no era suficiente. Era ira. Era decepción. Era el agotamiento de tener que probar una y otra vez que mi humanidad no era negociable. Cuando juraron servir, continué, no especificaron colores de piel, ni el grosor de las carteras. Juraron servir a todos. ¿O me equivoco? Nadie respondió. Solo el eco de mis palabras flotaba en el aire denso. Sentía una punzada de dolor por el personal que ahora me miraba con terror. Sabía que sus vidas profesionales estaban ahora en mis manos. Pero, ¿qué de la vida de mi hijo que estuvo en sus manos indiferentes? ¿Qué del daño que causaron con su desprecio? El director del hospital, el doctor Álvarez, apareció de repente, su rostro sudoroso y demacrado. Había llegado a la velocidad de la luz, alertado por alguien que había visto mi identificación. Se inclinó, casi suplicante. «Señora Rivera», comenzó, su voz, un murmullo de preocupación forzada. «Le aseguro que esta situación es inaceptable. Estamos investigando cada detalle. Ya he ordenado que el doctor Pérez y la señorita García sean suspendidos de sus funciones mientras se aclara todo». Ahí estaba. La primera ficha caía. Pérez, el doctor que me ignoró. García, la recepcionista que me juzgó con la mirada. Sentí un atisbo de satisfacción, pero se desvaneció rápidamente. No era venganza lo que buscaba, era justicia y un cambio real. Suspenderlos no es suficiente, doctor Álvarez, dije, mi voz firme, sin vacilar. Quiero saber cómo es posible que, en un hospital con tantos recursos, se permita tal trato. Quiero saber qué protocolos fallaron. Quiero saber cuántas personas más han sido víctimas de esta misma indiferencia. Mis palabras lo golpearon. Podía ver cómo su mente trabajaba, intentando calcular las implicaciones. Mi puesto no solo me daba autoridad para suspender a unos pocos, me daba la autoridad para revisar, para reestructurar,
para imponer cambios a nivel sistémico. Entiendo, dijo finalmente con un suspiro pesado. Tiene usted toda la razón. Permítame proponerle algo. Me gustaría que se quedara y supervisara personalmente la investigación interna. Su perspectiva sería invaluable. Una trampa o una oportunidad. Mi mente pesó ambas opciones. Si me iba, esto podría ser barrido bajo la alfombra. Si me quedaba, tendría que revivir cada momento, pero también podría asegurar que nadie más pasara por lo que nosotros pasamos. Miré a mi alrededor, a los otros pacientes, a los que esperaban con sus propias preocupaciones, a los pasillos que guardaban tantas historias. No podía irme. No podía permitir que esto fuera un incidente aislado en los expedientes de unos pocos. Acepto, dije, la decisión ahora clara en mi mente. Pero con una condición. No quiero solo una investigación interna. Quiero que cada miembro del personal que interactuó conmigo hoy, desde la entrada hasta esta sala de espera, sea entrevistado. Y quiero acceso completo a sus registros de quejas anteriores. Los ojos del doctor Álvarez se abrieron ligeramente. No esperaba eso. Quería ir a la raíz del problema. Y una cosa más, añadí, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que rara vez usaba fuera de mi oficina. Mientras mi hijo esté aquí, quiero que sea atendido con la máxima prioridad. Y no quiero que nadie, absolutamente nadie, me trate como una visitante más. El doctor Álvarez asintió. Su frente perlada de sudor. Consideraremos todas sus peticiones, señora Rivera. Absolutamente todas. Pero yo sabía que consideraremos no era lo mismo que aceptamos. Necesitaba más. Necesitaba que ellos entendieran que esto no terminaría hasta que hubiera un cambio tangible. Sentí una mano suave en mi hombro. Era la jefa de enfermeras, con una taza de té humeante. Su hijo está estable, señora Rivera. Ya le han dado medicación y está descansando. ¿Le gustaría verlo? Esa pregunta, tan simple, hizo que el nudo en mi garganta se aflojara. Sí, más que nada en el mundo, quería ver a mi hijo. Sí, por favor, murmuré, mi voz casi un susurro. Mientras caminaba hacia la habitación de Samuel, los pasillos parecían diferentes. Los rostros del personal se volteaban a mi paso, con una mezcla de respeto y temor. Ya no era la madre negra ignorada, era la supervisora, la autoridad. Pero en el fondo, yo solo era una madre que había temido por su hijo, que había sentido la punzada de la injusticia una vez más. Cuando entré a la habitación, Samuel dormía plácidamente. Su respiración era suave, uniforme. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, finalmente cayeron por mis mejillas. Lágrimas de alivio, pero también de agotamiento. Me senté a su lado, tomando su pequeña mano. Sentía el peso de la decisión que acababa de tomar. La lucha no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. La tarjeta en mi bolsillo era más que una identificación, era una promesa. Una promesa de que nadie más en mi posición tendría que rogar por la vida de sus hijos. Pero, ¿cómo podía asegurar que mi batalla no se convirtiera en una cacería de brujas? ¿Cómo podía garantizar que la justicia se sirviera sin caer en la crueldad? La respuesta no era simple. Y sabía que las consecuencias de mis acciones resonarían mucho más allá de las paredes de este hospital. La recepcionista, María, se desplomó en su silla. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban un terror primario. Su supervisor, el señor Morales, con el rostro pálido y sudoroso, intentaba articular una disculpa, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. La doctora Elena Rojas, la misma que había dictaminado una espera razonable, sin siquiera mirar a mi hijo, ahora me miraba con una mezcla de súplica y rabia contenida. «Señora Rivera, por favor»,
balbuceó Morales, estirando una mano que temblaba. Esto debe ser un malentendido. Siempre hemos valorado a todos nuestros pacientes. Mi mirada lo interrumpió, fría y cortante. No había espacio para su falsedad. Las mentiras se habían consumido en el calor de mi furia contenida. Señor Morales, dije, mi voz apenas un susurro que, aún así, llenó la sala con una autoridad innegable. No hay malentendido. Lo que vi, lo que sentí, lo que mi hijo padeció fue claro como el agua. Él intentó refutar, pero no le di la oportunidad. Mi palabra era ley, en ese momento, en ese lugar. Los otros 3 implicados, un enfermero y 2 asistentes, permanecían inmóviles, como estatuas de sal. La realización de la gravedad de sus actos se asentaba en sus rostros. No era solo un regaño, no era una simple queja. Esto era algo mucho más grande, algo que amenazaba sus vidas, sus carreras, su futuro. La administración del hospital, alertada por mi llamada y la presencia de mi equipo, se movió con una celeridad que antes había parecido imposible. El director, el doctor Alejandro Vargas, llegó a la sala de emergencias con una comitiva de abogados y gerentes. Su rostro, en otras circunstancias afable y profesional, ahora era una máscara de preocupación. Señora Rivera, lamento profundamente esta situación, dijo, su voz resonando con una sinceridad que sonaba hueca después de lo vivido. Le aseguro que tomaremos las medidas más enérgicas. Esto no representa los valores de nuestro hospital. Lo miré fijamente. Doctor Vargas, respondí, los valores de un hospital no se proclaman en un cartel en la entrada. Se demuestran en cada rostro que recibe a un paciente, en cada mano que lo atiende, en cada corazón que siente empatía. Hoy, esos valores estuvieron ausentes. Pedí los nombres completos y los expedientes de cada uno de los implicados: María, la recepcionista, el señor Morales, el supervisor, la doctora Rojas, el enfermero Andrés y las asistentes Laura y Carmen. 6 personas en total. Mi tarjeta no solo suspendía, mi tarjeta investigaba, sancionaba, reformaba. Mi equipo de inspectores comenzó su trabajo de inmediato. Entrevistas, revisión de cámaras de seguridad, verificación de protocolos. Cada minuto, una pieza más del rompecabezas de la negligencia y la discriminación se revelaba. Descubrimos que el historial de quejas contra algunos de ellos no era menor, pero que por alguna razón siempre se habían barrido bajo la alfombra. Siempre, hasta hoy. La primera en ser notificada de su suspensión temporal e indefinida fue María. Sus lágrimas no lograron ablandar mi resolución. Recordaba sus ojos, el brillo de superioridad cuando me dijo que gente como nosotros debía esperar. El eco de sus palabras resonaba en mi mente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Luego vino el señor Morales. Él, que debía proteger a los pacientes, había sido el engranaje principal en la cadena de desprecio. Su mano temblaba mientras firmaba el acuse de recibo. Intentó apelar a mi humanidad, a mi comprensión. «Tengo familia, señora Rivera», dijo con la voz quebrada. «Un préstamo hipotecario». Mi corazón, en otro momento, quizás se habría ablandado. Pero mi hijo, en ese instante, aún estaba en observación. Mi hijo había luchado por cada respiración. Mi hijo había sido ignorado. ¿Y mi hijo, señor Morales?, le pregunté, mi voz inquebrantable. ¿Acaso mi hijo no tenía derecho a ser atendido? ¿Acaso su vida valía menos por el color de nuestra piel o por la suposición de nuestra condición social? La doctora Rojas fue la más desafiante. Se negó a aceptar la suspensión, argumentando que actuaba bajo protocolo. Había otros casos más urgentes, insistió, con un brillo altivo en los ojos. Es la triage, señora, es la ciencia. La ciencia, doctora Rojas, repliqué, no justifica la ceguera deliberada, no justifica el prejuicio. Su triage se basó
en el color de la piel de mi hijo y en la apariencia de su madre, no en la gravedad de sus síntomas. Mis inspectores ya han revisado los registros de esa mañana. Otros pacientes con síntomas menos graves fueron atendidos antes que él. Su mentira es transparente. Su rostro se contrajo de rabia, pero su voz se ahogó. Las palabras de mi equipo de inspectores eran irrefutables. Las cámaras de seguridad no mentían. En poco tiempo, los 6 fueron notificados, sus puestos congelados, sus salarios suspendidos. La tarjeta de mi madre, mi tarjeta, no solo les suspendía, estaba iniciando un proceso que podría llevar a la rescisión de sus contratos, a la revocación de licencias para los profesionales médicos, a una mancha indeleble en sus expedientes. Mi hijo, ajeno a todo este torbellino, finalmente se dormía plácidamente en una habitación privada, bajo la atenta vigilancia de un nuevo equipo de enfermeras y médicos, todos amables y eficientes. Lo miraba, y cada fibra de mi ser se reafirmaba en que había hecho lo correcto. La justicia no es solo un concepto, es una acción, es la protección de los inocentes, es la corrección de un mal. Pero el trabajo no había terminado. La suspensión de 6 personas era solo el principio. Había que ir más allá. Había que garantizar que esto no volviera a suceder, no solo en este hospital, sino en cualquier lugar bajo mi jurisdicción. La semilla de la injusticia se había arraigado profundamente, y arrancarla requería más que una simple poda. Requería una excavación profunda, dolorosa, pero necesaria. El director del hospital, el doctor Vargas, me rogó por una reunión formal al día siguiente. No por la suspensión de su personal, sino para discutir la reestructuración necesaria del departamento de emergencias. Su tono era de sumisión. Sabía que su hospital estaba bajo el escrutinio más grande de su historia, y yo, Clara Rivera, la madre del niño enfermo, era ahora su jueza. La noche cayó, pesada y silenciosa. Acaricié la frente de mi hijo, sintiendo su respiración suave y constante. La adrenalina empezaba a disiparse, dejando un cansancio profundo. Pero no era un cansancio de derrota, sino de batalla ganada, aunque la guerra aún no hubiese terminado. Mañana sería otro día de lucha, pero esta vez, con la certeza de que el poder estaba en las manos correctas. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi oficina, antes un lugar de planificación estratégica general, se había convertido en el cuartel de una operación de justicia. Cada entrevista, cada declaración, cada minuto de grabación de seguridad que revisamos confirmaba la dolorosa verdad que mi corazón ya conocía. No era un incidente aislado, no era un malentendido, era un patrón, una cultura. El equipo de mi departamento trabajaba sin descanso, pero la carga emocional recaía sobre mí. Cada testimonio era como revivir esos minutos de desesperación en la recepción, las lágrimas de mi hijo, su tos incansable, la cara impasible de la recepcionista, la indiferencia de otros que pasaban de largo. Todo se grababa en mi memoria, alimentando mi determinación. La evidencia era abrumadora. Registros de llamadas que no se hicieron, protocolos de emergencia ignorados, testimonios de otros pacientes sobre tratos similares. Solo que ellos no tenían mi tarjeta. Esa misma tarjeta que me habían negado reconocer en mi momento más vulnerable. Esa misma tarjeta que ahora era un faro, iluminando la oscuridad de su negligencia. Convoqué una reunión final con la dirección del hospital. No fue una negociación, fue una presentación de hechos. El director, el jefe de recursos humanos, el jefe de enfermería, todos sentados frente a mí, con caras pálidas y miradas bajas. En la mesa, las carpetas apiladas. Cada una contenía un expediente de irregularidades, de fallos sistémicos, la verdad fría y desnuda.
El director intentó hablar, balbuceó sobre errores humanos, sobre fallos de comunicación internos. Intentó minimizar, diluir la responsabilidad. Lo dejé hablar, mi mirada fija, inquebrantable. Había escuchado esas excusas demasiadas veces en mi carrera. Palabras vacías que buscaban esconder la podredumbre debajo de la alfombra. Cuando terminé de escucharlo, mis palabras fueron directas, sin adornos. Su institución falló, no solo conmigo y con mi hijo, sino con la confianza de la comunidad. Las políticas de no discriminación y atención al paciente no son sugerencias, son ley. Son el juramento que hacen cuando deciden trabajar en el sector de la salud pública. Mencioné cada artículo de la normativa que habían violado, la falta de capacitación, la actitud abiertamente hostil, la negligencia en un caso pediátrico. Era una letanía de fallos, cada uno más grave que el anterior. El ambiente en la sala era pesado, irrespirable. Sabía que mis palabras eran cuchillos afilados, pero no podía suavizar la verdad. Mi equipo legal presentó las recomendaciones finales. No había margen para la interpretación. Las sanciones eran claras. No había espacio para la benevolencia. Mi hijo casi muere por su indiferencia. Otros, sin mi cargo, podrían haber sufrido un destino similar o peor. Esa fue la línea que no se cruza. Hemos identificado a 5 individuos, dije, mi voz resonando en la sala, cuya conducta no solo fue deficiente, sino activamente perjudicial. La recepcionista que nos negó la entrada, su supervisor que apoyó la decisión, una enfermera de triaje que ignoró mis súplicas y 2 miembros del personal administrativo que, conociendo la situación, optaron por no intervenir. Las caras de los directivos se contrajeron. La magnitud de la decisión era evidente. No eran simples empleados, eran la cara de su institución, o al menos la cara que habían presentado ese día. Las consecuencias serían severas, y sabía que, para algunos, sería el fin de su carrera en ese hospital, quizás en el sector. No había alegría en mi voz, solo una profunda seriedad. No era venganza, era justicia. Era proteger a la próxima madre, al próximo niño, de la crueldad de la indiferencia. Era decir, con una claridad ensordecedora, que este tipo de comportamiento no sería tolerado, que la dignidad humana, la vida, no tenía precio ni color. El director intentó una última apelación, pidiendo clemencia, pensando en la imagen, en los recursos. Lo detuve con un gesto. Lo que ha pasado es un reflejo de su imagen, y los recursos deben usarse para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. La suspensión de estos 5 empleados es el primer paso, no es el final. Mi decisión ya estaba tomada. Era firme. El expediente de cada uno estaba sellado. Las suspensiones en proceso. La tarjeta que me abrió las puertas, ahora, cerraría otras. La atmósfera en el hospital empezaría a cambiar. La noticia correría como un reguero de pólvora. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría una decisión así erradicar un problema tan profundamente arraigado? Sentía que, aunque un capítulo se cerraba, la verdadera batalla apenas comenzaba. La justicia tenía que ir más allá de una simple suspensión. La junta disciplinaria se reunió en una sala fría. No era la sala de espera. No era una consulta. Era un tribunal para la decencia. Me senté con el ceño fruncido, pero el corazón en paz. Cada palabra que se dijo resonó. El director del hospital estaba pálido. Su voz, antes autoritaria, ahora temblaba. Hablaba de incidentes aislados y errores humanos. Pero yo sabía que no era aislado. Era un patrón. Lo había visto antes. Lo había sentido antes. La recepcionista, la que me había negado con tanta frialdad, estaba allí. Se veía pequeña, derrotada. Sus ojos se desviaban de los míos. El doctor, el que apenas me miró,
No podía sostener mi mirada. La enfermera, la que me dijo que esperara mi turno, cuando Leo apenas podía respirar, ahora parecía una muñeca rota. Cada uno fue llamado a dar su versión. Sus historias eran un tejido de excusas. No la reconocí. Había muchos pacientes. Estaba estresado. Pensé que era una más. Esa última frase me golpeó. Una más. Para ellos, yo era invisible. Para ellos, mi hijo no importaba. Pero yo había preparado mi caso. Había documentado cada minuto, cada palabra dicha, cada mirada despectiva. Mi equipo del Ministerio de Salud había revisado las grabaciones de seguridad. Había entrevistado a otros pacientes. Había un patrón claro y doloroso. Las pruebas eran irrefutables. Las imágenes mostraban cómo me ignoraron, cómo Leo se retorcía en mis brazos, cómo mi desesperación crecía mientras ellos charlaban. El contraste entre su indiferencia y el sufrimiento de mi hijo era abrumador. Uno a uno los acusaron formalmente. No era una venganza, pensé. Era justicia. Era la consecuencia de sus decisiones, la consecuencia de su prejuicio, la consecuencia de no ver la humanidad en el otro. El director intentó defenderse, hablando de la reputación del hospital. Le recordé que la reputación se construye con compasión, no con muros invisibles. Le recordé que la salud es un derecho, no un privilegio reservado para unos pocos. Se propusieron suspensiones, retiro de licencias, capacitaciones obligatorias, un nuevo protocolo de atención al paciente. Quería ver cambios, no solo castigos. Quería asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo pasé. La recepcionista fue la primera en recibir su sentencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sentía alegría, solo una tristeza profunda por lo que había tenido que pasar para llegar a este punto, por lo que Leo había tenido que sufrir. Después vino la enfermera, luego el doctor. Sus expresiones eran una mezcla de shock y resignación. Entendieron la gravedad de lo que habían hecho. No era solo un trabajo que perdían, era la confianza, era su honor profesional. Me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo. Había hablado lo suficiente aquel día en la recepción. Ahora era el momento de que otros escucharan, de que otros sintieran el peso de sus acciones. Al final de la jornada, el director se acercó a mí. Su voz era un susurro. Me ofreció sus más sinceras disculpas. Le dije que no eran para mí, eran para Leo, eran para todos los que habían sido ignorados antes. La tarjeta de mi madre, mi identificación, había sido un escudo, una espada. Había cortado la ignorancia, había derrumbado los muros de la injusticia. Pero la lucha no terminaba allí. Sabía que esto era solo un capítulo. Un hospital reformado no significaba un mundo sin prejuicios. Mi corazón aún cargaba el peso de aquel día. La imagen de Leo sufriendo se quedó grabada. Necesitaba un momento de paz, un momento para procesar todo, para sanar, para reflexionar sobre los próximos pasos. Porque la verdadera victoria no era solo que ellos cayeran, era que el sistema cambiara. Y para eso necesitaba un plan aún mayor. Mis palabras flotaron en el aire, pesadas, irrefutables. La recepcionista, el doctor, el gerente. Sus rostros se habían transformado. Del desdén a la palidez, del desprecio al terror. Ya no eran ellos quienes tenían el poder. Mi voz era el eco de una verdad que ahora no podían ignorar. ¿Podría, por favor, repetir su nombre?, preguntó el gerente con un hilo de voz, aferrándose a una esperanza vana. Lo miré fijamente. Eleanor Vance, directora de Supervisión de Servicios de Salud. Y esto, señalé el pasillo vacío, es una emergencia que ustedes decidieron ignorar. Una emergencia que un niño negro no merecía su atención. Las sirenas sonaron unos minutos después. No para mi hijo, sino para la reputación de un hospital.
El director médico y el jefe de recursos humanos llegaron precipitadamente, sus caras aún más pálidas que las del personal de primera línea. Me disculpé por la interrupción de mi visita anónima. Una visita que nunca debió haber escalado así. Pero escaló, por la ceguera y el prejuicio. Mi hijo ya estaba siendo atendido, por fin, bajo la atenta supervisión de médicos que ahora temblaban con cada movimiento. Lo vi dormir, su fiebre bajando lentamente y mi corazón se encogió. La rabia que sentía no era por venganza, sino por la injusticia, por el dolor innecesario que mi pequeño había soportado. Al día siguiente, regresé, no como una madre preocupada, sino con mi equipo completo. Mi insignia oficial brillaba bajo las luces del hospital. La sala de reuniones, que antes me había parecido tan inaccesible, ahora era el epicentro de una tormenta. Los informes que mis colegas habían recopilado en apenas unas horas eran condenatorios, entrevistas, cámaras de seguridad, historiales de quejas ignoradas. No era un incidente aislado, era un patrón. El hospital tenía una historia, un susurro de trato desigual. Mi caso fue solo la chispa que encendió la pradera seca. La recepcionista, la señorita Davis, intentó negarlo todo. Sus ojos evitaban los míos. Dijo que era un error, una confusión. Pero el video la mostraba claramente. Su tono despectivo, su negativa a siquiera mirar a mi hijo. La puerta del consultorio del doctor Peterson se había cerrado justo cuando pedíamos ayuda. Él había salido a charlar con una enfermera, riendo, mientras mi hijo se retorcía de dolor. El gerente, el señor Thomas, intentó justificar. Habló de protocolos, de carga de trabajo, pero sus palabras eran huecas. Su propio historial de quejas por trato discriminatorio, archivadas pero nunca investigadas a fondo, era una mancha más grande que cualquier excusa. La junta directiva del hospital se reunió de emergencia. Me senté en la cabecera de la mesa, no como una acusadora, sino como una profesional que presentaba hechos, datos, evidencias. No había ira en mi voz, solo la autoridad de la verdad. Les presenté el informe completo, con recomendaciones claras. El silencio en la sala era sepulcral. Cada miembro de la junta se encogía un poco más con cada página que pasaban. Sabían que no solo se trataba de las personas involucradas, sino de la reputación de su institución, de su propia responsabilidad. Esta es una violación inaceptable de los estándares de atención al paciente, declaré. Una violación que expone a este hospital a graves sanciones, no solo financieras, sino morales. La confianza pública es un activo que, una vez perdido, es casi imposible de recuperar. Las decisiones fueron rápidas, inevitables. La señorita Davis fue despedida. No solo por el incidente con mi hijo, sino por un patrón documentado de comportamiento discriminatorio. El doctor Peterson, suspendido de su licencia médica, pendiente de una investigación exhaustiva por negligencia y prejuicio. Su carrera, construida sobre el prestigio y la falsa superioridad, se desmoronaba. Pero fue el caso del señor Thomas, el gerente, el que llevó el mensaje más lejos. Su expediente revelaba una supervisión laxa, una cultura de permisividad ante la discriminación. Fue despedido, y la Junta se comprometió a una revisión completa de sus políticas de diversidad e inclusión. No solo eso, sino que se creó un nuevo departamento de quejas de pacientes, con un supervisor independiente, para asegurar que ninguna voz volviera a ser silenciada. La tarjeta de mi madre, mi tarjeta de identidad, había suspendido a 5 personas, como decía el titular: la recepcionista, el doctor, el gerente y 2 supervisores de turno que no intervinieron. Sus carreras terminaron ese día. No por capricho,
sino por una acumulación de fallas morales y profesionales. Regresé a casa con mi hijo, que ya jugaba y reía, ajeno a la tormenta que habíamos capeado. Lo abracé fuerte. La victoria no se sentía dulce. No era una venganza. Era un alivio de que mi voz, la voz de una madre negra, había sido escuchada, que la autoridad que representaba no solo era un título, sino una herramienta para la justicia. Por la noche, mientras ponía a mi hijo en la cama, miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban cansados, pero había una nueva fuerza en ellos. Había cumplido mi deber, no solo como madre, sino como guardiana de la igualdad y la dignidad en el sistema de salud. Mi trabajo no era solo inspeccionar papeles y protocolos, era asegurar que cada persona, sin importar su piel, recibiera la atención que merecía. Lo que había ocurrido ese día en el hospital fue un recordatorio cruel de que el prejuicio no muere, solo se esconde. Pero también fue un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, puede ser implacable cuando se le da voz. Y yo, Eleanor Vance, tenía una voz que no volvería a ser ignorada. Ni la mía, ni la de ningún otro. La tarjeta de su madre, sí, pero era mucho más que una tarjeta. Era el peso de la historia, la dignidad de un pueblo y la promesa de que el silencio, una vez roto, resonaría para siempre. Ese día, mi hijo no solo recuperó su salud, recuperó la fe en que al final la justicia prevalece, y yo recuperé la mía.